Bueno, en este video voy a resolver los ejercicios de práctico 1 que faltaba resolver. El 1 estaba, el 2. Dice, demostrar por medio dependiente que los puntos A, B, C y D son los vértices de un rectángulo. Primero vamos a hacer la figura para comprobar gráficamente más o menos que sí es un rectángulo. Los puntos son 6, 2, así que este es A, 6, 2, pues B, 8, 6, ocho, 6, este es B, C es 4, 8, este era 8, 6, este es C, 4, 8, y luego tenemos D, 2, 4, 2, 4, y no solo parece que es un rectángulo, sino que parece incluso que es un cuadrado. Bueno, pero ¿cómo lo verificamos? ¿Cómo demostramos que eso es un rectángulo? O sea, que tiene ángulos rectos. Los 4 ángulos interiores son rectos. Bueno, por ejemplo, podemos demostrar que CD y AB son rectas paralelas. ¿Cuál sería la pendiente de CD? La pendiente de CD sería 8 menos 4 sobre 4 menos 2. Y eso es 4 sobre 2, es 2. Y AB debería tener la misma pendiente por ser paralela a ambas. Así que la pendiente de AB debería ser 2. A ver, el 6 menos 2 sobre 8 menos 6. Y eso da 4 dividido 2, 2. Entonces CD es paralela, se usa ese símbolo a la recta AB. Estos dos lados son paralelos. Después podría probar que estos otros dos lados son paralelos también. La pendiente de AD es 4 menos 2 sobre 2 menos 6. Y eso da 2 sobre menos 4 o menos un medio simplificando. La pendiente de BC debería ser igual. La pendiente de BC es 6 menos 8 sobre, o 8 menos 6. Bueno, puedo poner 6 menos 8 sobre 8 menos 4. Y eso da menos 2 cuartos. Es lo mismo, ¿no? 2 sobre menos 4 y menos 2 sobre 4 es lo mismo. Y simplificado es lo mismo, menos un medio. O sea que son iguales la pendiente de esta recta y esta recta. Y entonces AD es paralela a BC. Entonces, con estos dos datos ya demostré que ABCD es paralelogramo. Con esos dos datos ya demostré que es paralelogramo. Pero además debería probar que es rectángulo. Bueno, si un paralelogramo tiene un ángulo recto, todos los demás ángulos van a ser ángulos rectos. Así que me alcanza a comprobar, por ejemplo, que AD es perpendicular a AB. Bueno,
¿Cuál era la pendiente de AD? La pendiente de AD era menos un medio. ¿Y cuál es la pendiente de AD? Perdón, de AB. La pendiente de AB era 2. Y si el producto de las dos pendientes es menos 1, entonces son perpendiculares. Menos un medio por 2 es menos 2 sobre 2, o sea, es menos 1. Entonces, la recta AD, es perpendicular, se escribe así, a la recta AB. Y si yo junto la idea de que, si yo reúno la idea de que ABCD ya era un paralelogramo, pero además tiene un ángulo recto, que sería este de acá, el que yo estoy diciendo que es un ángulo recto, entonces la conclusión es que ABCD es un rectángulo. Ahora se me ocurre, ABCD es un rectángulo. Se me ocurre que también podríamos probar, una vez que hemos demostrado que es un rectángulo, también podríamos probar que es un cuadrado, ¿verdad? Bueno, si es un rectángulo, alcanza con saber, por ejemplo, si averiguamos que el lado AD y el lado AB son iguales de medida, como es un paralelogramo y es un rectángulo, AD va a medir lo mismo que BC, va a medir lo mismo que AD, CD va a medir lo mismo que AB, y como estos dos miden lo mismo, todos van a medir lo mismo, entonces va a ser un cuadrado. Y entonces vamos a calcular la medida de AD. Vamos a mover un poquito la pantalla. Ahí. Si calculamos la medida de D es la distancia entre A y D. La medida de AD es la distancia entre A y D, y eso es la raíz cuadrada de, es, no sé si se acuerdan de la fórmula. La fórmula para la distancia era distancia entre dos puntos cualquiera, AB, distancia entre los puntos cualquiera AB, era igual a la raíz cuadrada de x sub a menos x sub b al cuadrado más y sub a menos y sub b al cuadrado, que se deduce del teorema de Pitágoras, esa fórmula. Bueno, la distancia entre A y D sería 4 menos 2 al cuadrado más 2 menos 6 al cuadrado. Y eso es 4 menos 2, 2 al cuadrado 4, 2 menos 6, menos 4 al cuadrado 16, 16 más 4, 20, la raíz cuadrada de 20. Y ahora tendríamos que ver que si AD y AB miden lo mismo, es un cuadrado. A ver cuánto mide AB. La medida de AB es la distancia entre A y B. Y la distancia entre A y B. Y si hacemos la operación, 6 menos 2 al cuadrado más 8 menos 6 al cuadrado, que es 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado 4, 4 más 16, 20, es la raíz cuadrada de 20 también. Entonces, de que establecimos que AD mide lo mismo que AB, ¿verdad? Estos dos lados. Este de acá mide lo mismo que este de acá. Y si reunimos la idea de que ABCD ya sabemos que es rectángulo, pero además tiene estos dos lados iguales, entonces podemos llegar más lejos aún y decir que ABCD es un cuadrado. Y logramos una conclusión más profunda aún que la que propone establecer el problema, ¿verdad? Pasemos al siguiente ejercicio. Otra vez mover la cámara. Ahí.
está. El ejercicio 3 ya estaba hecho, el ejercicio 4 ya estaba hecho, el ejercicio 5 ya estaba hecho, el ejercicio 6. El ejercicio 6 dice hallar la ecuación de una recta R que pase por la recta R, que pase por el punto A32 y que forme con los ejes coordenados un triángulo de área 12. O sea, a ver, estos serían los ejes coordenados. Entonces el punto A es 3, 2. Este es el punto A. 3, 2. Si la recta pasa por 3, 2, entonces debería cortar los ejes así. O podría cortar los ejes así también, ¿no? Bueno, entonces sería muy especulativo intentar... o sea, pasa por 3, 2 y corta los dos ejes, pero podría cortar los ejes así. Así que mejor vamos a... Acá nos damos cuenta de que geométricamente no podemos plantear directamente el problema. Y entonces lo que necesitamos es pensar el asunto, ¿no? Bueno, esto es así. Vamos a suponer que la ecuación de la recta R es AX más BI igual C. O más C, mejor vamos a escribir así, más C igual 0. Y entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer despejes. Despejamos C y nos queda AX más BI igual menos C, porque escribí más C antes, ¿no? De este lado, así que menos C. Y luego voy a dividir toda la ecuación, la voy a dividir entre menos C. Entonces va a resultar así. AX sobre menos C más BI sobre menos C. Ahora vamos a ver a qué quiero llegar. Igual a menos C sobre menos C. Bueno, y entonces menos C sobre menos C es igual a 1. Así que ahora tengo esta ecuación. A X sobre menos C más BI sobre menos C igual a 1. Y ahora voy a escribir esta operación de esta manera, como menos A sobre C por X más menos B sobre C. Lo tengo que poner entre paréntesis porque tiene un signo y una operación adelante, por I igual a 1. Y ahora voy a recordar que multiplicar por un número, a ver si se dan cuenta lo que quiero decir. Voy a recordar que multiplicar por un número es lo mismo que, digamos, lo mismo que dividir por el inverso. Así que si yo multiplico la X por menos A sobre C, es lo mismo que dividir la X por menos C sobre A. Y multiplicar la I por menos B sobre C es lo mismo que dividir la I por el inverso, que es menos C sobre B. Y eso es igual a 1. Y esto que está acá, esta forma de escribir la ecuación de la recta, se llama ecuación segmentaria. Ecuación segmentaria de la recta. ¿Y por qué es ecuación segmentaria? Bueno, vamos a... de nuevo.
Supongamos que tengo la recta, supongamos que esta es la recta. Entonces la recta R va a cortar en el eje X y en el eje Y. Y este punto tienen ciertas coordenadas, ¿no? Y si la recta R era esta, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, la segunda coordenada de este punto es 0. Y la primera coordenada de este punto de acá es 0. Y la segunda de este es 0. Entonces puedo hacer una tablita XY con los dos ceros. Y si acá escribo X igual 0, y despejo Y, me queda B por Y más C. C pasa restado, me queda B por Y igual menos C. Y el B pasa dividiendo. O sea, si acá sustituyo el 0, 0 por A, 0. Y me queda B por Y más C igual 0. Y si yo despejo, me queda que Y es igual a menos C sobre B. O sea, que acá va menos C sobre B. Menos C sobre B. Que el corte con el eje Y, lo voy a escribir más grande, el corte con el eje Y es 0 menos C sobre B. Y el corte con el eje X, bueno, es cuando Y es igual a 0, ¿verdad? Y es igual a 0, y entonces si despejo me queda menos C sobre A. Con un razonamiento parecido, menos C sobre A. Y fíjense, ¿qué tengo acá? Menos C sobre A y menos C sobre E. ¿Y qué son estos números? Esta es lo que se podría decir la abscisa del corte con el eje X, o sea, el corte con X, y este de acá es el corte con Y. Y por eso se llama ecuación segmentaria, porque resulta que estos dos valores que quedan acá abajo cuando yo hago toda esa transformación son los cortes con los ejes. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo sería, tengo la ecuación 2x más 3y igual 5, por ejemplo. Vamos a llamarla S. Entonces yo hago todas esas transformaciones. Divido todo entre 5, 2 por x sobre 5 más 3 por y sobre 5 igual a 5 sobre 5. Claro, acá escribí el 5 directamente en el segundo miembro, pero es lo mismo. Entonces esto es igual a 1 y me queda 2 quintos por x más 3 quintos por y igual a 1. Y luego uso esa regla de que si multiplicar la x por 2 quintos es lo mismo que dividirla por 5 medios. Se queda x sobre 5 medios más y sobre 5 tercios igual a 1. Entonces, esa es la ecuación segmentaria. Y yo ya sé que los cortes son cortes con x, el corte con x. ¿Cuál es el corte con x? Es 5 medios 0. ¿Y cuál es el corte con y? El corte con y es el corte con y es 0, 5 tercios. Esto también lo podría haber averiguado despejando, usando los ceros y despejando. Si x es 0, y es 5 tercios. Y si y es 0, x es 5 medios. O sea que yo podría pasar de esta ecuación a esta averiguando los cortes con los ejes. Por ejemplo, bien rápido. Si yo tengo la ecuación 7x menos 2y igual 8, entonces
¿Cómo escribo la segmentaria? X más y igual 1, y acá abajo tengo que escribir los cortes con los ejes, ¿verdad? Entonces, si x es 0, y es 8 sobre menos 2, que es menos 4. Así que el corte con un eje, con el eje y, es menos 4. Y si y es 0, está por ahí, me queda 8 sobre 7. X es 8 séptimos. Y el otro corte es 8 séptimos. Y ahí ya tengo la ecuación segmentaria. Bien rápido. Pero volvamos al problema. El problema dice que yo tengo una recta que pasa por el punto 3, 2 y que corta los ejes de tal manera que el área del triángulo que determina es 12. Pero eso quiere decir, supongamos que la recta es esta, ¿no? Y este es un corte y este es el otro corte. Eso quiere decir que la medida esta, que es la medida del corte con X, sería este número de acá. Pongámosle que es M. Y la medida de este otro corte, pongámosle que es N. Entonces, si el área esta tiene que ser 12, el área, ¿cómo se calcula? Base por altura dividido 2. O sea, M por N dividido 2 me tiene que dar 12 del área del triángulo. Tendría que usar esta, ¿no? Bueno, pero si uso la ecuación segmentaria con la letra MN, la ecuación segmentaria diría que el corte con X es M y el corte con Y es N. O sea que la ecuación segmentaria me quedaría escrita así: X sobre M más Y sobre N igual a 1. Esta sería mi ecuación. A ver, ahí. Esta sería mi ecuación segmentaria para esa recta. Y yo sabría también que M por N dividido es 12, y también sabría que la recta pasa por 3, 2. O sea que ahora vamos a replantear. Vamos a replantear bien la situación. La situación sería esta. Tengo una recta R que pasa por el punto A3, 2. 3, 2. Este punto. Tengo que si M es el corte con X, este número, ¿no? Es el corte con X. Y este número es el corte con Y. Está. La ecuación segmentaria de esa recta sería X sobre M más Y sobre N igual a 1. Pero además, si esos son los cortes con los ejes y forma un triángulo, la recta con los ejes es un triángulo rectángulo porque uno de los ángulos del triángulo sería un ángulo recto acá, en donde se cortan los dos ejes. Entonces M por N, como vimos antes, dividido 2 me tiene que dar igual a 12. O que M por N es igual a 24. M por N es igual a 24. Entonces ahora podemos transformar la ecuación segmentaria X sobre M más Y sobre N, la podemos transformar haciendo una especie de común denominador, etc. Que sería M por N, N por X, M por Y. Y me queda M por X más... No, N por X, perdón. N por X más M por Y sobre M por N igual a 1. Bueno, pero fíjense que yo dije que M por N era 24, ¿no?
Así que nos queda que este número de acá es 24. Y si lo paso multiplicando al 1, me queda n por x más m por y es igual a 24. Ese sería otro dato. Pero además A pertenece a la recta R, ¿no? Pertenece a la recta R. Entonces yo pongo acá las coordenadas de A. 3, 2. Y no, me queda que 3n más 2m es igual a 24. Entonces me queda esta igualdad. Y ahora tengo un sistema que no es un sistema común. El sistema sería que m por n es 24 y que 3n más 2m es 24. Eso es lo que tendría. Bueno, debería intentar resolver el sistema. A ver si voy bien. Bueno, a ver, vamos a ver si voy bien. M por n, m era el corte con x y n era el corte con y. M por n 24, porque m por n dividido 2 era 12, que era el área del triángulo. Y luego, como sustituí, como transformé la ecuación segmentaria, y luego sustituí las coordenadas de A, me quedó esta otra ecuación. De acá podría, por ejemplo, despejar m. Me quedaría 24 sobre n. Y eso lo podría sustituir acá. Y me quedaría 3n más 2 por el m, que es 24 sobre n igual a 24. Bueno, este 2 se multiplicaría por el 24 y queda el 48. Entonces nos queda 3n más 48 sobre n igual a 24. Luego, para que esta n que está dividiendo no me complique, puedo multiplicar toda la ecuación por n. Esto por n, esto por n, esto por n, todo por n. Me quedaría 3n por n, 3n cuadrado. 48 por n dividido n, me queda solo 48. Y 24 por n me queda 24n. Y luego ya veo que acá tengo una ecuación de segundo grado y la tengo que ordenar para poder usar la fórmula de Bhaskara. Entonces me quedaría 3n cuadrado menos 24n más 48 igual a 0. Yo estoy viendo que el 48 es múltiplo de 3, 24 es múltiplo de 3, 3 es múltiplo de 3, por supuesto. Entonces puedo dividir toda esta ecuación, la puedo dividir toda entre 3. Y queda una ecuación más simple, que sería n cuadrado, 3 dividido 3, 1. 24 dividido 3, 8, menos 8n. Y 48 dividido 3 es... 48 dividido 3, 16 creo, ¿no? Sí, 16. Más 16 igual a 0. Y bueno, pues de ahí deberías extraer dos raíces, ¿no? O tal vez no sé. A ver. Usando la fórmula de Bhaskara, me queda que n es igual a 8 más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 64, menos 4 por 1 por 16 sobre 2. 64. 4 por 16, 4 por 6, 24, me llevo 2, 4 por 1, 4, 64. 64 menos 64 es esto.
y es 0. Entonces es 8 más 0, 8 menos 0 es siempre 8, y 8 dividido 2 es 4. O sea que hay una sola solución. Va. En principio habría una sola solución. Que n sea 4. ¿Y cuánto sería m? Bueno, si m por n es 24, entonces si n es 4, m tiene que ser 6, para que 6 por 4 dé 24. Y ahí tendríamos una solución. Pero se podrían intercambiar. Quiero decir, si yo hubiera escrito creo que son intercambiables. Vamos a ver. Si n es 4 y m es 6, mi ecuación sería esta, ¿no? Esta de acá. Poniendo n4 sería 4x. La ecuación de r sería 4x más 6y igual a 24. Y yo puedo ver que esa sería la ecuación de r, sustitución de los valores que encontré. Y puedo ver que estos números son todos divisibles entre 2 para simplificar la ecuación. Y me quedaría r 2x más 3y igual a 12. Esa sería la ecuación de r. Verifica con el punto A. Si yo acá escribo 3 y acá escribo 2, me queda 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6, 6 más 6, 12. A verifica. El punto A verifica. Entonces esa es la ecuación de la recta. Yo podría pensar que son intercambiables m y n, que podría ser m4 y n6, pero esta ecuación no es simétrica como la otra. Así que esa sería la única solución. Y la recta cortaría, dije, en 4 y 6. M6 sería este sería un corte, y el otro corte sería en 4. Sería acá. La recta sería esta. Esta sería la recta R. Esta sería la recta R, con el corte acá en 6 y acá en 4. Y si yo veo el triángulo este es el triángulo que tenía que tener área 12, ¿verdad? 6 por 4, 24, dividido 2, 12, que es el área de este triángulo es 12, que es lo que el problema me sugería que verificase. Ya ven que en este ejercicio había mucho para aprender. Sigamos. Supongo que los próximos no van a durar tanto. A ver, el ejercicio 6 ya lo hice. El ejercicio 7. El ejercicio 7 es calcular el valor del ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos de coordenadas A, menos 2, 3. Tengo una recta R, por ejemplo, y que pasa por, o la puedo llamar AB porque pasa por menos 2, 3, y por el punto B 5, menos 1. Y quiero hallar la inclinación, la inclinación el ángulo de inclinación de la recta con respecto que va a ser el ángulo de inclinación con respecto al eje X siempre, ¿no? Pero vamos a hacer el dibujo primero.
Hacemos el dibujo. A es menos 2, 3. Es este punto de acá. Y B es 5, 1. 5. No, menos 1. Ya. El ángulo de inclinación siempre se toma. El ángulo de inclinación se toma siempre en el sentido antihorario y con respecto al eje X. Empiezo en el eje X y voy hasta la recta. Ese es el ángulo de inclinación, que lo voy a llamar alfa. Y lo vamos a medir en grados. No vamos a usar radianes ni nada por el estilo. El ángulo de inclinación está relacionado con la pendiente de esta manera. La pendiente de la recta AB es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. La tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Por lo tanto, el ángulo de inclinación es el arco tangente, o que se escribe así, inversa de la tangente, por decirlo de un modo. Función inversa de la función tangente. El arco tangente de la pendiente. Entonces, para poder averiguar el ángulo, necesito la pendiente. Y en la calculadora escribir esto: arco tangente de la pendiente. ¿Y cuál es la pendiente de AB? La pendiente de AB es, por ejemplo, menos 1, menos 3, y manteniendo la misma dirección. Este es el delta I, ¿verdad? Y sobre el delta X, manteniendo la misma dirección, 5 menos menos 2. 5 menos 2 queda menos 4 sobre 7, que efectivamente es una pendiente negativa. Si miramos la posición de la recta R, es una pendiente negativa y suave, ¿no? Menor que, este es un número menor que menos 1. Un poquito mayor que menos 1, perdón. Y entonces es una pendiente suave. Bueno, entonces el ángulo va a ser arco tangente de menos 4 séptimos. Que para eso necesitaría la calculadora en este momento. Ya la voy a traer. Bueno, ahí está la calculadora. Y vamos a usar la calculadora. No sé si se va a ver. Voy a acercar bien la pantalla a ver si se ve ahí. Escribo Shift. Es bastante difícil que se vea. Shift, tangente. Ahí dice tangente a la menos 1. Entre paréntesis. Menos 4. Dividido 7. Cierro paréntesis. Y es igual. Y me está dando un ángulo negativo, de medida negativa, que sería menos 29,74, ¿no? O sea que mi ángulo, volviendo a la hoja, mi ángulo sería menos 29,74. Esto debería pasarlo a, digamos, este ángulo está escrito con grados y, digamos, decimales, pero la idea sería luego escribirlo
con, digamos, con grados, minutos y segundos. Pero, ¿qué pasa? Cuando la calculadora me da un ángulo negativo, lo que me está dando es este ángulo de acá, medido en sentido horario. Este sería el ángulo menos 29,74, etc. Pero yo lo que quiero es este otro, este de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es, si estos dos son 180 en total, porque es un llano, entre estos dos son un llano, entonces si a este le sumo 180, el resultado va a ser este. ¿No? O sea, esta medida que me da la calculadora más 180 me da el ángulo en sentido antihorario, que es el que realmente usamos nosotros. Así que sumo 180 con la calculadora y obtengo 150,25. Ahora, todavía ese ángulo está en grados, o sea, tengo 150 grados y coma algo que sería décimas o centésimas de grado, pero yo quiero que sean grados, minutos y segundos. Por acá tengo un botón, que es este de acá, que me traduciría esto voy a apretar el botón en grados, minutos y segundos. Creo que le erré. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Shift, tangente, Shift, tangente de menos 4 dividido 7, cierro paréntesis, me había dado eso, le sumo 180, tengo esto, y ahora voy a hacer Shift, no voy a apretar directamente el botón, sino que voy a hacer Shift y aprieto el botón. Ahí está, me olvidaba de ese detallecito. Entonces me queda 150 grados, 15 minutos, 18,4 segundos. Que se escribe con dos comillas así. Ese sería el ángulo de inclinación de la recta calculado con toda la precisión, ¿no? Calculado con toda la precisión. Bueno, me van a disculpar por la tardanza con la calculadora y bueno, que siempre hay detalles con las calculadoras que dependen de cuál sea la calculadora y de si uno la ha estado usando mucho o poco. Pero eso sería el ejercicio 7. Pasemos al siguiente. Acá hay bastante para aprender, como pueden ver en este repartido. El ejercicio 8. Determinar el ángulo más pequeño formado por las gráficas correspondientes a dos rectas. Ejercicio 8. Tenemos las rectas R, X más 2Y, menos 2 igual 0. Y tenemos la recta S, 3X más Y igual a 6. Vamos a representarlas, porque se puede. Bueno, los cortes de esta recta son: si Y es igual a 0, X es 2. O sea que acá tendríamos un corte. Y si X es 0, paso sumado 2 dividido 2, 1. Y es 1. Bueno, y esta sería la recta. Esta sería la recta R. Este es el eje X, este es el eje Y. Y esa es la recta R. La recta S sería:
Si es 0, x es 6 dividido 3, 2. De nuevo, acá. Este mismo punto. Este mismo punto es para la recta S. Y si x es 0, y es igual a 6. 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el otro punto para la recta S. El punto de intersección justo es en el corte con el eje X. Y esta sería la recta S. Se cortan justo sobre el eje X. O sea que la intersección entre las dos rectas es el punto 2, 0. Verificamos, ¿no? Si acá ponemos 2 y acá 0, 2 menos 2, 0. Y si acá ponemos 2, si acá ponemos 2 y acá ponemos 0, 3 por 2, 6. Así que ese es el punto del corte de las dos rectas. Y ese es el esquema para las dos rectas. Pero lo que queremos es el ángulo entre las dos rectas. Y cuando decimos el ángulo entre las dos rectas, siempre decimos el ángulo más pequeño entre las dos rectas. No decimos el mayor, porque hay uno que es más grande, este, que es el mismo que este de acá, y otro menor que es este o este. Y además es el más pequeño en sentido horario, antihorario, o sea que sería este el ángulo que tenemos. Este ángulo de acá. Este es el ángulo que queremos calcular. Y hay una fórmula por ahí que no hay por qué acordársela, por supuesto, que se las di en el mapa de fórmulas. ¿Cómo era? A ver si la encuentro por acá. En este mapa de fórmulas, acá estaría la fórmula, esta de acá. Se la voy a escribir un poco más grande acá. Sería la tangente del ángulo entre las dos rectas. Este sería el ángulo entre las dos rectas, ¿no? Es igual a la pendiente de una menos la pendiente de la otra sobre 1 más el producto de la pendiente de una por la pendiente de la otra, valor absoluto. Ojo, esto me va a estar dando la tangente del ángulo, o sea, no me va a estar dando el ángulo va a ser de nuevo, el arco tangente de todo este número, llamémosle, a todo este número llamémosle h, ¿no? Sería, el ángulo va a ser el arco tangente de h, y recuerden que la idea es que sea el ángulo más pequeño. Bueno, y ahora entonces tenemos que hallar la pendiente de R. Usamos la fórmula que la pendiente es, si estos son los coeficientes A, B y C, la pendiente es menos A sobre B. ¿Ah? Y en esta recta el coeficiente A es 1, así que acá escribo menos 1. El coeficiente de B es 2, entonces su pendiente es menos 1/2. Y la pendiente de S es, el coeficiente de X es 3, entonces escribo menos 3. Y el coeficiente de Y es 1, así que escribo 1. Entonces la pendiente de S es menos 3 sobre 1 o menos 3 solamente. Y ahora sustituyo en la fórmula. La tangente del ángulo es valor absoluto de pendiente de R menos 1/2, pendiente de R menos 1/2, menos la pendiente de S, pero ojo porque es menos 3, sobre 1 más la pendiente de R, que es menos 1/2, por la pendiente de S, que es menos 3. Y habría que hacer ese cálculo más o menos bien hecho ahí. No, más o menos no, bien hecho. Bien hecho ese cálculo. No quiero perder de vista mi hoja de práctica.
Bueno, vamos a ver, sería menos un medio menos menos 3 sería lo mismo que 3 menos un medio. 3 menos un medio, o sea, igual a tangente del ángulo. Bueno, no precisa escribir esto, es cierto. Igual a 3 menos un medio, arriba. Queda más simple escribir así. Y este producto es menos 1 por menos 3, 3 sobre 2, 3 medios. 1 más 3 medios quedaría abajo. Y sigamos. Y eso es igual a 3 menos un medio es 6 medios, porque 3 unidades son 6 mitades. 6 medios menos un medio, 5 medios. Dividido, y abajo sería 2 medios más 3 medios, 5 medios también. Y bueno, son dos cantidades iguales, ¿no? 5 medios dividido 5 medios es 1. El valor absoluto de 1, o sea 1. Entonces la tangente del ángulo es 1. Y entonces el ángulo es arcotangente de 1. Arcotangente de 1. Que ahí iría yo a la calculadora, pero yo ya sé que eso es 45 grados. Pero voy a la calculadora. Sí. Tangente de 1. Fácil, ¿eh? Y me queda 45 grados. Que acá me está dando un ángulo negativo y entero, así que no tengo que hacer ninguna de las transformaciones que hice en el ejercicio anterior. El ángulo es 45 grados. Y ahí terminaría el ejercicio 8. Hacemos el siguiente. El siguiente ejercicio. Ejercicio 9. Ejercicio 9 dice: calcular la distancia del punto P 2 menos 1 a la recta R 3x más 4y igual 0. Y luego dice calcular la distancia del punto P al origen. El origen es 0, 0. Y después calcular la distancia, o sea, calcular la distancia del punto P a R, calcular la distancia del punto P al origen y calcular la distancia del punto P al punto 3, 4. El punto 3, 4. Bueno, la distancia de un punto a una recta, hay una fórmula que también se las puse acá en el mapa de fórmulas, pero que yo ya la trabajé en un video. La distancia del punto P a la recta R, que ya está escrita en la forma totalmente despejada, porque tengo 0 en este miembro, pero entonces la recta R sería 3x más 4y más 0, porque C es 0, igual 0, pero C es 0, no me cambia mucho, ¿no? Entonces la distancia de P a R sería arriba el valor absoluto de, y escribo la ecuación sustituyendo las coordenadas de P. Sustituyendo las coordenadas de P, entonces me queda 3 por 2 más 4 por menos 1 más 0, que no lo escribo, valor absoluto sobre la raíz cuadrada de a cuadrado sobre b más b cuadrado, que a y b son 3 y 4 acá, ¿no? 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, que es la raíz cuadrada de 25 acá abajo. Esto de acá abajo es la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces me queda 3 por 2, 6, y 6 más 4 por menos 1 menos 4, 6 menos 4, 2. El valor absoluto de 2 es 2. Entonces esto es 2 sobre 5, 2 quintos. Esa sería la distancia de P a R, 2 quintos de unidad, o sea, 0,4 unidades de distancia.
la distancia que las unidades que esté usando, ¿verdad? Después la distancia de P al origen. Se usa la fórmula de la distancia. Distancia de P al origen sería la raíz cuadrada de 2 menos 0, que es 2 al cuadrado, más menos 1 menos 0 al cuadrado, porque son ceros las coordenadas del origen. Y fíjense que esto es lo mismo que escribir la distancia solo con las coordenadas de P. 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, porque los ceros no cambian eso. Y eso da 2 al cuadrado 4 y menos 1 al cuadrado 1, la raíz cuadrada de 5. Y ahí tendría la distancia de P al origen. Que si hago un dibujito, P es 2 menos 1. Es este punto de acá, ¿no? 2 menos 1. Entonces esta medida de acá es raíz cuadrada de 5. Esa medida ahí es raíz cuadrada de 5. Donde este es el origen, ¿no? Y este es el punto P. Bueno, después tenemos la distancia de P al punto A. La distancia de A a P, de nuevo usamos la fórmula de distancia entre dos puntos, la raíz cuadrada de menos 1 menos 4 al cuadrado. Empezamos por la 2 menos 3 al cuadrado, más menos 1 menos 4 al cuadrado. Y eso es 2 menos 3 menos 1, menos 1 al cuadrado 1. Los cuadrados son siempre positivos. Menos 1 menos 4 menos 5 al cuadrado es 25, más 25. Y eso es la raíz cuadrada de 26. Creo que ahí quedó el ejercicio nuevo. Pasemos al siguiente. Que sería el ejercicio 10. No sé si lo hice o no antes. Ejercicio 10. Hallar los puntos de corte con los ejes de la recta R. No, este es fácil, este es rápido y no lo había hecho, ¿no? 2x menos 4y igual 12. Hallar los puntos de corte con los ejes y la ecuación segmentaria. Bueno, los puntos de corte, hago la tablita de los ceros. Si x es 0, y es 12 sobre menos 4, que es menos 3. Y si y es 0, x es 12 sobre 2, que es 6. Y entonces los cortes son 0 menos 3, 6, 0, y puedo incluso... esa recta no me quedo bien ubicada, lo hago por acá. Eje X, eje Y. Si un corte es 6, 0, sería acá. Y si el otro corte es menos 3, 0, 0 menos 3 es acá. 0 menos 3 es este y 6, 0 es este. Y la recta sería esta. Esta sería la recta R. Y la ecuación segmentaria sería x sobre el corte con x, que es 6, más y sobre el corte con y, que es menos 3, igual a 1. Ya está. Esa sería la resolución del ejercicio 10. Luego tengo el ejercicio 11, que capaz que ya lo puedo hacer ya en esta misma hoja. Dice hallar la distancia entre dos rectas, que son R, 3x menos 4y, más 4 igual 0, y S, que sería 9x menos 12y menos 4 igual 0.
y R y S son paralelas. R es paralela a S. Si no, no tendría sentido hablar de la distancia entre R y S. Así que tiene que ser paralela para poder decir, bueno, hallemos la distancia entre R y S. Lo que podemos hacer es hallar un punto de una de las dos rectas y una vez que tengamos un punto de una de las dos rectas, por ejemplo esta, hallar la distancia de ese punto a la otra recta, y eso va a ser equivalente a la distancia entre las dos rectas. O sea, la distancia entre R y S va a ser igual a la distancia entre el punto P y S, donde P va a ser un punto, por ejemplo, de la recta R, un punto perteneciente a la recta R. Un punto de la recta R, bueno, especulativamente, si X es 0, tengo un punto simple ahí, ¿no? Si X es 0, si X es igual a 0, en R tengo 3 por 0, 0, ¿verdad? Menos 4i más 4 igual 0, y es igual a menos 4 sobre 4, 1. O sea que 0, 1 sería mi punto P, que pertenece a R. El punto 0, 1. Fíjense, si pongo 0 y 1, me queda menos 4 más 4, 0, y verifica. Ahí verifica el punto P que acabo de establecer. Y si ya tengo este punto, calculo la distancia de P a S usando la fórmula de distancia de un punto en una recta. Es 9 por 0 menos 12 por 1 menos 4, valor absoluto, sobre la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. Que me queda un número grande, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la distancia entre R y S. O sea que ya por ahí, aunque no hagan el cálculo exacto, debería estar acercándome, ¿no? 9 por 0 es 0. Menos 12 por 1, menos 12, menos 4. Esto es valor absoluto de menos 16 sobre la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, 81, y menos 12 al cuadrado es lo mismo que 12 al cuadrado, que es 144. El valor absoluto de un número negativo es su versión positiva, su opuesto, que es 16. Y abajo tengo la raíz cuadrada de 81 más 144. 81 más 144 suman 225, y la raíz cuadrada de 225 es 15. Así que la distancia entre las dos rectas, que es igual a la distancia entre el punto P y la recta S, es 16 quinceavos de unidades, sea cual sean las unidades. Y ese era el ejercicio 11. Ahora solo me falta el ejercicio 12, que ya lo había resuelto en clase, me acuerdo, el ejercicio 12, pero no está de más dejarlo en este video. Ejercicio 12 dice así: hallar las ecuaciones de las bisectrices de los ángulos que determinan las rectas R. R es 3x menos 4y más 5 igual 0, y la otra S 6x más 8y más 1 igual 0. Y las bisectrices, a ver si me explico. Vamos a hacer el dibujo para estas dos rectas. Eje X, eje Y, y los cortes son, bueno, los cortes son complicados, ¿no? Pero no importa. Si X es 0, y es menos 5 sobre menos 4, 5 cuartos, y 5 cuartos es 1,25. O sea que este sería un corte de R. Y si es 0, topo acá ahí, me queda menos 5 tercios, menos 5 tercios es
menos 1,66, que sería por aquí. Entonces esta sería la recta R. Esta sería la recta R, que dije que este sería menos 5 tercios y este sería, el otro sería menos 5 sobre menos 4, 5 cuartos. Este sería 5 cuartos el otro corte. Y la recta S, un corte sería menos 1 octavo. El corte con I, menos 1 octavo sería por aquí. Menos 1 octavo. El corte con X sería menos 1 sexto. Menos 1 sexto, que también sería por aquí, pongámosle. Quedan muy juntitos, ¿no? Entonces la recta esta sería esta, sería esta. Y bueno, entonces las bisectrices, ¿qué serían? Lo voy a hacer con otro color. Serían dos rectas que determinan ángulos, ¿no? Este ángulo y este ángulo igual. Esa era una de las rectas. Y la otra recta, a ver si tengo otro color por acá. Acá tengo. La otra bisectriz sería esta. Que en este ejercicio casualmente son una horizontal y una vertical, van a ver. Esta sería una bisectriz y esta sería la otra. Que también formarían estos dos ángulos iguales. Y estos dos ángulos iguales. Pero para poder trabajar realmente con el problema no podemos usar los ángulos directamente, pero sí decir que si yo tengo un punto cualquiera en una de las bisectrices, por ejemplo la distancia de ese punto a ambas rectas es igual, ¿no? La distancia de un punto cualquiera perteneciente a cualquiera de las dos, porque en la otra bisectriz va a pasar lo mismo, ¿no? Esta distancia va a ser igual a esta distancia. Sin importar dónde está ese punto P imaginario, ¿no? Y vamos a suponer que ese punto P es un punto cualquiera X y del plano, pero que va a tener que equidistar de las dos rectas. Entonces, la ecuación de las dos bisectrices juntas es esta, que la distancia de P a R tiene que ser igual a la distancia de P a E. A ver. No, me estoy expresando mal. Sí, está bien, que la distancia de P a R es igual a la distancia de P a S. No, esta era S, ¿verdad? Entonces la distancia de P a S tiene que ser igual a la distancia de P a R. Y lo mismo si el punto estuviera en la otra bisectriz. La distancia de P a S tiene que ser igual a la distancia de P a R. Así que sin importar en cuál bisectriz estamos, esta ecuación vale para las dos bisectrices al mismo tiempo. ¿Y cuál es la distancia P a R? Bueno, recordemos que P es un punto cualquiera, así que X y lo dejo como está. Y si uso la fórmula de la distancia entre un punto y una recta, me queda valor absoluto de 3x menos, que sería el x sub p, pero es x. O sea, el x sub p es x. Y el y sub p es y, así que lo dejo como está. Menos 4i más 5 sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado tiene que ser igual a el valor absoluto con la otra, el 6x, x es x sub p, más 8i, y acá es y sub p, más 1, valor absoluto, sobre la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Y esta es la ecuación de las dos bisectrices al mismo tiempo. Debería luego poder separarlas. Bueno, pero se puede separar, sí. Se pueden separar, pero vamos a hacer las operaciones que podamos hacer. 3 al cuadrado, 9,
y 4 al cuadrado 16 y 9 más 16 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5, así que me queda 3x menos 4y más 5 entre barras de valor absoluto sobre 5 igual a 6x más 8y más 1 entre barras de valor absoluto sobre, y 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64 y 64 más 36 es 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10 y este 10 lo puedo pasar multiplicando acá, ¿no? Ya, este 10 lo paso para acá. Entonces, acá se va y lo pongo acá y 10 dividido en 5 es 2, así que mi ecuación termina siendo 2 por 3x menos 4y más 5 igual a 6x más 8y más 1 entre barra de valor absoluto. Y ahora tengo que conocer una cierta propiedad de los valores absolutos, que es que si primero, una propiedad muy importante es que si yo tengo un número positivo multiplicado por un valor absoluto, ese número lo puedo pasar para adentro. En este caso lo puedo distribuir. Entonces me queda 6x, si es positivo, si es negativo, ojo, no es tan fácil. Tiene que ser positivo. Si multiplico una cantidad, un valor absoluto, por un positivo, el positivo se puede, digamos, meter y si hay que distribuir, se distribuye. 2 por 3, 6x, 2 por menos 4, menos 8y, 2 por 5, 10. Igual a 6x más 8y más 1. Ahí está. Ahí tengo dos valores absolutos enfrentados. ¿Qué pasa? Hay que saber que si los dos valores absolutos son iguales, hay dos posibilidades: que los números sean iguales, porque si dos números son iguales, sus valores absolutos son iguales, o que los números sean opuestos. Entonces esta ecuación se transforma en dos ecuaciones. Una ecuación sería que sean iguales, 6x menos 8y más 10 sea igual a 6x más 8y más 1, o que sean opuestas, que 6x menos 8y más 1 más 10 sea igual a, el opuesto de esto sería menos, y tengo que poner todo entre paréntesis, porque es menos todo esto, menos 6x más 8y más 1. Entonces acá puedo simplificar 6x con 6x y me queda menos 8y menos 8y igual a 1 menos 10. Y esto es menos 16 y igual a menos 9, y esto es igual a igual 9/16. Y esta sería la ecuación de la horizontal, porque es igual a algo. Igual 9/16. Eso sería la primera bisectriz. Y después tendría una bisectriz vertical. Porque si una es horizontal, la otra es vertical. ¿Por qué? Porque las bisectrices de dos rectas siempre forman un ángulo recto. Las bisectrices de dos rectas forman un ángulo recto entre ellas. Se puede demostrar. Bueno, y acá queda 6x menos 8y más 10 igual a menos 6x menos 8y menos 1. Y lo que se cancela son estos dos, menos 8y, así que me queda 6x más 6x igual a menos 1 menos 10, o sea que 12x es igual a menos 11, o sea que x es igual a menos 11 sobre 12, menos 11 sobre 12, que sería la ecuación de la bisectriz vertical. O sea que esta bisectriz tiene ecuación menos 11/12.
Ahí tengo las ecuaciones de las dos bisectrices y con este ejercicio queda terminado el práctico de manera completa. Disculpen algún detalle en la grabación, pero bueno, 1 hora 15 minutos para toda esa cantidad de ejercicios y traté de ser lo más detallista posible. Seguramente algo se les escape, pero entonces intenten ver más de una vez la resolución y también pueden enviarme, siempre pueden consultarme, ¿verdad?